mal o pedimos mal. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar otro jueves más. Hoy es día de oración y pues la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo y también pedirle sabiduría a Dios para poder pedirle conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad, para que así sean contestadas nuestras peticiones. Así que, hermanos, bienvenidos, tanto los que estamos aquí, más los que están ahí en sus hogares. Yo sé que hay muchos que quizás vienen en camino de su trabajo o van llegando y pues a lo mejor cansados, fatigados, pero ojalá se den tiempo de poder escuchar. Hoy es día de culto, siempre les hemos exhortado, hermanos, no porque no vengan a la iglesia, no, pues van a tener en poco. La palabra es un culto, amén, y pues tenemos que respetar también el tiempo de Dios, así como Dios nos da tiempo para trabajar, para estar con la familia y aún para hacer nuestros quehaceres cotidianos. Así que este tiempo es para Dios y ojalá usted también tenga este mismo sentir de estar al pendiente, amén, de estar al pendiente de la transmisión. Y pues lo principal, hermanos, que usted sea bendecido a través de la palabra de Dios, sea fortalecido en este tiempo, amén, porque no vamos a poder recibir fortaleza de ningún otro lado, ni de parte de la familia, ni de parte del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija. De ahí no vamos a recibir fortaleza, la fortaleza que necesitamos. Solamente vamos a poder recibir la fortaleza espiritual de parte de Dios a través de su palabra. No hay otra fuente de donde nosotros podamos recibir esa bendición de parte de Dios. Vamos a ponernos de pie. Pásame la Biblia. Pásame la Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Job capítulo 42. Amén. Job capítulo 42, allá en sus casas, hermanos, busquen el libro de Job. Está antes de Salmo, el libro de los Salmos. Job es el último capítulo, 42. Son 17 versículos. El último versículo lo leemos todos juntos. Amén. Dice así la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita,
Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomamos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros absolutamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Amén, amén. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dio Jehová la bendición de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dijo Jehová: el postre estado de Jehová más el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas, 1,000 bueyes y 1,000 asnos. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesía, el de la tercera Querem. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Pues de esto vivió Job 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Todos, y murió Job viejo y lleno de días. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Venimos, Padre, para recibir, Señor, la bendición de parte tuya, Señor, a través de tu palabra, para poder fortalecer nuestro corazón. Nuestra carne, Señor, se cansa, se debilita, se enferma, aún muere. Pero, Señor, mientras el cuerpo se va desgastando, Padre, que nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor, se vaya vivificando, vaya creciendo cada día más y se vaya renovando hasta llegar, bendito Dios, como lo eres tú, Señor. Padre, en esta noche danos de tu bendición. Háblanos, bendito Dios, en estos momentos quizás de prueba, en estos momentos de enfermedad, en esos momentos, bendito Dios, de temor, en esos momentos de escasez, Padre, en esos momentos quizás también de debilidad y también de enfriamiento espiritualmente. Pero, Señor, tu palabra, Señor, nos ha hablado y nos ha enseñado que en estos tiempos, Señor, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad y de lo que está pasando. Pero aquí estamos, Señor, y aún mis hermanos que están allá en sus hogares, que usted, Padre, les bendiga, y, Señor, a través de su palabra darles una palabra de aliento para que ellos fortalezcan su espíritu y que no decaiga, Señor, el ánimo, sino que día a día, Señor, deseemos como niños recién nacidos, Padre, tu palabra, que es la bendición más grande que podemos recibir. Gracias, Señor, por este día. Nos levantamos, te dábamos gracias por habernos cuidado en el transcurso de la noche, y ahora te damos gracias por permitirnos estar aquí y poder estar en tu casa, Señor. Nos cuidaste en este día, nos diste el privilegio, las fuerzas para poder hacer nuestros quehaceres cotidianos, y ahora, Señor, estamos aquí delante de ti para poder recibir lo que más anhela, o lo que más debe anhelar nuestra alma, que es tu palabra, Señor. Gracias. Todo te lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Amén.
Vamos a cantar ese canto, hermanos, ahí, página 9, canto 78. Dulce oración. Amén. Señor,
los malos, la vamos a necesitar. Después ya se acabará toda la oración, se acabará. Pero ya cuando no estemos aquí, ya cuando el Señor haya venido por su pueblo, por sus hijos. Pero mientras tenemos que orar, mientras estamos aquí en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Más adelante en esta tarde, hermano, cantar otro canto, día feliz. Sí. Día feliz, 17, página 132. Este canto se llama Firmes y Adelante, sí, hermanos. Y todo esto que nos ayude para que Dios nos aumente la fe para seguir adelante, hermanos, porque no sabemos lo que nos depara más adelante. Solamente Dios sabe quién nos podrá aliviar, ayudar, quién nos podrá librar. Solamente Dios, hermano, pero siendo fieles hasta el final, como dice su palabra, ¿verdad? Soberano, Cristo
subsistencia aquí en la tierra. Fiel es el que prometió. Amén. Tomen asiento. Me ponía a meditar ahorita un poco en lo de Job, hermanos. Usted lee la palabra de Dios desde los principios. Todo lo que Dios le quitó. Aún ahí, en lo que leíamos ahorita, hay una palabra donde dice, déjame se lo leo. El versículo 11 dice: vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre Job. Usted podrá decir, por eso hay mucha gente, hermanos, y más la que se dice atea, pues ¿cómo vamos a creer en ese Dios que le hace un mal a su creación? Amén. Pero uno que no tiene a Cristo, hermanos, uno que no tiene el Espíritu Santo nunca lo va a entender. ¿Cómo lo entendió? Aún más atrás, si vemos el contexto, Job mismo dijo: antes te oías, te había oído, mas ahora mis ojos han visto por la aflicción. Es algo, hermanos, que quizás no podemos nosotros comprender, o quizás la gente no comprende por qué de lo malo. Pero hermanos, acuérdense que Dios jamás nos va a dar o permitir más de lo que no podamos soportar. Y lo que Dios quería, hermanos, era demostrar que había justo un hombre, amén, en la tierra. Y muchas veces la gente no entiende eso, aún a veces cristianos. ¿Cómo dice ahí la palabra que todo el mal que Jehová le trajo a Job? Porque así dice, amén. Y pues usted lo analiza, todo lo que Dios le quitó riquezas, lo material, le quitó a su familia, a sus hijos, los mató, y también trayéndole una enfermedad. Pero si usted se da cuenta, hermanos, que esas tres cosas son las que hoy en día el hombre es lo que más desea, es lo que más quiere, es lo que más anhela, es por lo que se desvive, es por lo que se esmera, es por lo que se sacrifica, por esas tres cosas que tenía Job: material, amén, familia y salud. Y hoy en día es lo que más le interesa a la humanidad. Y aquí en este capítulo, hermanos, Dios nos ha demostrado que nos podrá faltar todo eso, pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Job tenía todo esto, tenía salud, tenía sus hijos y tenía prosperidad. La enseñanza, hermanos, que Dios nos da a través de este capítulo por medio de Job, hermanos, que nosotros no debemos de confiar ni en lo material, no debemos de confiar aún ni en la familia, no debemos de confiar o amar nuestra, vamos a decirlo así, nuestra salud. Lo más importante, hermanos, de todo esto es Dios. Porque sin Dios, hermanos, no hay salud, no hay familia y no hay prosperidad. Pero hoy en día hemos pasado por alto, la gente ha pasado por alto. Pero nos damos cuenta, hermanos, que lo más importante, y hoy en este día, en estos días, hermanos, a través de Satanás, pero porque Dios así lo permite, en muchos lugares se han encerrado las iglesias. Amén. Todo eso Dios lo
permite. Y porque Dios tiene un propósito para su iglesia. Pero para poder discernirlo y para poder saber y conocerlo, hermanos, necesitamos tener a Dios en nuestros corazones. Si no, usted se va a desanimar porque no viene a la iglesia. Le decía el martes, hermanos, quizá va a llegar los tiempos o los momentos en que no nos van a dejar ya venir a abrir la iglesia. Puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Cuando usted ya no le dejen venir, que ya no le dejen venir con libertad a venir a cantarle, a escuchar la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Por eso debemos estar preparados para todo, como Job lo estuvo. Así que, hermanos, pues vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Voy a invitar a nuestro hermano Mario Velázquez. Y, hermanos, ojalá usted esté atento a la palabra de Dios ahí en su hogar. Y pues yo creo que va a ser bendecido. Amén. Y ahorita vamos a orar por nuestra vida espiritual y también por las peticiones. Amén. Dios nos bendiga. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en esta hora. Vamos a orar en esta noche para que Dios nos ayude día con día y nos dé de su gracia. No sabemos hablar, pero nosotros no edificamos. El hombre no edifica al hombre. El que edifica es Dios con su palabra. Y lo que debemos de poner atención es a su palabra, no al hombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en esta noche pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias una vez más. Aquí estamos muy poquitos, yo y mi hijo y su esposa nomás, pero esperemos que allá en sus hogares los hermanos estén ahí atentos, ahí ahorita que cantamos al Señor también ellos juntamente con nosotros. Y ahora en esta hora pues estar atentos a lo que dice Dios en su palabra. Guárdenos en la fe y aumentenos la fe cada día, porque día con día vamos a necesitar de mucha fe. Mucha fe porque no sabemos lo que depara el día de mañana. Los tiempos son malos, como dice su palabra. Esto ya no se compone, sino que va de peor en peor. Pero sin embargo los cristianos tenemos una esperanza que Dios nos va a ayudar hasta el final, porque Él así lo dijo en su palabra y en Él confiamos. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor Jesucristo, y que se haga su voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a ver nuestras Biblias ahí en Deuteronomio 3:23. Amén. Son 2 puntos nomás, hermanos. A las oraciones que Dios a veces no, peticiones, oraciones, va junto ahí, hermanos, pero vemos que no todas las contesta Dios. Amén. Aunque sin embargo Dios nos dice en su palabra que todo lo que pidieres en mi nombre será concedido, ¿verdad? ¿Se contradice o me contradizco yo? No, la palabra no se contradice, hermano. Dios en su infinita poder y en su infinita misericordia y en su, ¿cómo quiero decir? Tiene Él, o sea que Él tiene la autoridad o tiene el derecho, hermano, de hacer y no hacer. Pero en ese derecho Dios no puede hacer
Pero ¿qué no puede hacer Dios? Todo puede hacer. Ya usted se pregunta. Lo que no puede hacer el Dios es que no nos dejará, porque Él mismo dijo en su palabra que Él no nos dejará y que Él oirá también, Él oirá. Pero como Él, en su poder, y Él como Dios único sobre todas las cosas, Él tiene el derecho, pero sin embargo en ese derecho Dios a veces no oye las peticiones o no oye las oraciones, pero no porque Él no quiera, sino porque el hombre o uno tiene la culpa, porque mismo Dios dice en su palabra, todo lo que pidieres, se contradice la palabra, no, de ninguna manera se contradice, hermano, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos mal delante de Dios. Y Dios castiga el pecado. Y Dios, el hombre que le falla a Dios y no anda en sus preceptos y no camina conforme a Dios, Dios también, ahí es cuando Dios no oye la petición o las oraciones. Porque ahorita vamos a ver unos ejemplos. Las oraciones las peticiones, oraciones que Dios no contesta, primero, y luego ya el segundo punto es todas las cosas que Dios también contesta, las cosas también. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 3:23 miramos el primer caso de un hombre, que es Moisés. Moisés, un hombre de Dios, hermano, un hombre de fe. Nosotros no somos dignos de desatarle las correas a Moisés. Y sin embargo, todavía así Dios dice, en su autoridad, dice, este hombre, y mismo Dios le llamó amigo, y mismo Dios le dijo que era el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo, vemos ahí la autoridad de Dios, que Él tiene autoridad para hacer y no hacer. Aleluya. Y vemos ahí el primer caso de este hombre. Y este hombre le rogó a Dios y le pidió. Como también y vamos a ver ahí en Deuteronomio 3:23, y vemos ahí el relato de este hombre, de Moisés, ¿verdad? Un hombre que mismo dijo Dios, yo con mi siervo Moisés hablo cara a cara. No quiere decir que él hablaba cara a cara, sino que oía la voz de Dios, y Dios estaba con Moisés. Pero sin embargo, cuando Dios, el mismo Dios, llamarle amigo y llamarle amigo y a Moisés es un gran privilegio, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Y sin embargo, Dios, en su autoridad, hermanos, la balanza de Dios no se, ¿cómo quiero decir? No se va a ningún lado. Dios es santo, Dios es recto, y Él lo que dice, Él lo cumple, hermano. Y vemos cómo Dios con este Moisés, que Dios lo llamó amigo, fíjese lo que Dios le dice. Primero ahí pide Moisés a Dios, dice, una petición, y orando Moisés a Dios le dijo, dice, en el 3:23 dice, aquí está el primer caso, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase otra vez, aquí está la petición de Moisés. Dice, otra vez le dijo Dios a Moisés, pase, yo te ruego, rogándole a Dios, hermano. Pero dice Dios que le contesta,
Dice, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, esta tierra que Dios le había prometido al pueblo, a su pueblo Israel, hermano, ¿verdad? Y vemos ahí, aquí está la contestación de Dios, dice, pero Jehová se había que enojado contra mí a causa, y sin embargo todavía él no tuvo la culpa, hermano, sí, dice, y todavía así Dios le dijo a Moisés, tú no verás la tierra prometida. Porque aquí dice, él no teniendo culpa por el pueblo irreverente de Israel, que no hizo caso del mandamiento de Dios, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, o sea, del pueblo de Israel, por lo cual no me escuchó. O sea, ahí está. Esta oración no la escuchó Dios. No la escuchó Dios a Moisés, hermano. Y esta petición, dice, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y luego le dice, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al este y al norte, queriéndole decir, nomás te voy a dar permiso para que mires la tierra que mi pueblo Israel va a poseer, pero tú, Moisés, nomás mira de lejos, no vas a entrar. Y lo dice ahí, sube a la cumbre del Pisga y alza sus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, mira con tus propios ojos, porque ¿qué? Porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les dará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Vemos ahí, ¿verdad? Como Moisés le dijo a Dios, pero ¿qué le dijo a Dios? No, tú no vas a pasar. Cuando Dios lo llamó amigo, era querido por Dios. Cuando caminaba con Dios, Moisés, hermano. Por eso muchas las veces nosotros, hermano, pedimos y pedimos y no nos contesta Dios. Pero ¿por qué no nos contesta? Porque estamos mal delante de Él, hermano. No pedimos, como dice la palabra de Dios ahí en Santiago, pedimos mal. Porque la palabra de Dios no se contradice, porque dice, todo lo que pidas será concedido, pero no todo lo concede Dios. Porque miramos este ejemplo de Moisés, que Dios le dijo, y no pasó a la tierra prometida. También el que no fue a la tierra prometida fue Aarón, su hermano. ¿Por qué? Porque desobediente, pecó contra Dios. Y Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto la desobediencia, hermanos. ¿Verdad? Y vemos ahí oraciones no contestadas o peticiones no contestadas, ¿verdad? Vamos a ver ahí, hermanos, en 2 de Samuel 12:16. También vemos ahí un hombre, hermanos, también que caminó con Dios, pero también como hombre le falló a Dios, hermano. Y le falló este hombre, le falló en gran manera a Dios, hermano. Pero sin embargo, dice, vemos ahí, quizás podemos decir como hombre, pero ¿por qué David pecó grandemente y todo eso? Y nosotros no hemos pecado así como él, y sin embargo Dios le perdonó. Pero ¿quién es el hombre para que alterque con Dios? ¿Verdad? ¿O quién es el hombre para que le diga a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No, Él tiene la autoridad suprema, que Él dice sí, sí, y Él dice no, y no. Y vemos aquí este hombre que pecó contra Dios, ahí en 12:16, hermanos. 12:16 dice ahí, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Entonces David rogó, ahí está,
a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí ya vemos aquí, hermanos, la historia en el capítulo 12. Ahí puede usted encontrar la historia por qué Dios no oyó a David, hermano, porque pecó contra Dios. Usted la ve ahí en el capítulo 12, la historia, cómo, ¿verdad?, mandó matar David, lo mandó matar porque lo mandó a la guerra a Urías Eteo, y le ganó con la mujer, hermano. Gran pecado, pero ahí vemos la palabra de Dios, cómo David se humilló delante de Dios y Dios le perdonó, ¿verdad? Pero es un ejemplo para nosotros, hermanos, para que no pequemos nosotros como David pecó, como otros hombres que han pecado. ¿Te perdonará Dios? ¿O nos perdonará Dios? ¿Eh? No, acabo que sí me perdona, como Dios perdonó a David. No, pero Dios en su poder y en su, ¿cómo quiero decir? que Él tiene la autoridad para hacer, y nadie puede decirle por qué haces esto o por qué haces lo otro. Él y nadie más, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo David pecó contra ¿y qué es lo que pasó? Dios no, estamos viendo que las oraciones que no dio, Dios no oye, y no lo oyó, porque dice ahí que David se humilló delante de Dios y oró para que ese niño no fuera muerto, pero sin embargo Dios lo mató. Vemos ahí en el 16, entonces David rogó a Dios por el niño, rogó a Dios, ahí está la oración, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Ahí está cuando Dios mató al niño, murió el niño, porque Dios es el que da vida, es el que mata y da vida, ¿verdad? Muchas las veces nosotros oramos o pedimos, ¿verdad? Como cuando en un tiempo, cuando aquí nuestro hermano Eleazar murió, ¿verdad? ¿Cómo orábamos por él? Para que Dios pues le diera una oportunidad, Dios le diera vida, ¿verdad? Y vemos ahí cómo Dios nos oyó. ¿Por qué? Solamente Él sabe. Ahora, Él a sus hijos no les da algo, como decías ahorita, Néstor, acerca de Job. Él no le da, a sus hijos no le da algo malo, a sus hijas de ninguna manera. Él quiere lo bueno para nosotros, pero solamente Él sabe por qué hace las cosas, hermano. Y todas las haces, dice la palabra de Dios, que lo que hace Dios es para bien, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Pero por qué Dios nos oye? ¿Pero por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios el otro? Y así muchas las veces el hombre o la mujer nos quejamos contra Dios, hermano. Pero como dice ahí su palabra ahí, hermano, que nosotros somos el barro en las manos del alfarero, y el alfarero es Dios. Y Él, a su manera, Él nos hace, hermano, ¿verdad? Y vemos ahí la palabra también de Dios, que Dios hace vasos para honra y para deshonra, ¿verdad? Para desechar, ¿verdad? Para ser útiles para Dios, y también Él desecha, hermano. Vemos ahí la palabra de Dios. Vamos ahí a otro. Vamos a ver otro personaje acerca de Pablo, hermanos. 2 Corintios 12:8. Un hombre también de fe, hermanos, y un gran hombre, hermano, que predicó la palabra de Dios y que hizo la voluntad de Dios, pero sin embargo, hombre como nosotros también, echa malas, errores y todo eso. Y vemos ahí lo que dice la palabra de Dios acerca de Pablo, hermano. Dice que oró. ¿Cuántas veces ahí donde dice? Oró 3 veces. Dice,
3 veces le rogó a Dios, ¿verdad? Y en la primera Dios le oyó, o en la segunda Dios le oyó, o en la tercera Dios le oyó, no le oyó. Nomás lo que dijo Dios, lo que dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Nomás, bástate mi gracia, hermanos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Él es Dios, hermano, y nosotros no tenemos que decirle nada a Dios, ¿verdad? Él lo que hace, lo hace bien, hermano, y Él lo que Él hace, lo hace para bien. Vemos como decía Néstor acerca de Job, hermano, todo lo que Dios le permitió al diablo para que hiciera con Job, ¿verdad? Pero vemos para un hombre ejemplar, para uno también, hermano, para que nosotros verdaderamente amemos a Dios y que nosotros le busquemos verdaderamente en espíritu y en verdad, hermano. Dios nos conoce a cada uno de vosotros, cómo estamos delante de Dios, hermano. Y Dios conocía a Job, Dios conocía el corazón de Job. ¿Y quién probaba a Job? El diablo, pero como Dios le dio permiso al diablo para que probara a Job. Y un hombre, y vemos, ¿verdad? Para bien, ¿por qué? Porque después ¿cómo le fue a Job, hermano? Dios no lo dejó tirado ahí, Dios no lo dejó arruinado. Y no dice la palabra de Dios que le dio hijos, le dio ganado, dice que lo doble se lo multiplicó Dios. Pero también Dios demanda de nosotros, hermano, que seamos fieles verdaderamente, que le amemos, ¿verdad? Y Dios conoce los corazones de cada uno de vosotros, hermano, cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahí, hermanos, en Éxodo 33, 18. Vamos a ver este punto también. Éxodo 33, 18. Ahí Éxodo 33, 18 dice, otra vez aquí un ruego, otra vez pidiéndole en oración. Dice, él entonces dijo, ¿a quién? Pues a Moisés también ahí, hermanos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Vemos ahí una petición. Pues en confianza Moisés hablando con Dios, ¿verdad? Porque como Dios le hablaba a Moisés. Pero dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios. Y el que mire a Dios muere. Y vemos ahí como Moisés le dice a Dios en el 18, dice, él entonces dijo en oración, hermano, te ruego que me muestres tu gloria. Dice lo que pedía Moisés, hermano. Y le respondió, ¿quién le respondió? Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. Aquí vemos, aquí está lo que acabo de decir, hermano. ¿Qué es, hermano? Dios, hermanos, vemos ahí Él en su poder. ¿Qué le dijo a Moisés? Dice, y le respondió, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré que, ahí está lo que Dios le dice, tendré la misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y lo dice el 20, dijo más, no podrás ver mi rostro. Porque lo que le pedía a Moisés a Dios, hermano, que le mostrara su gloria, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estás sobre la peña. Dice, y cuando pases mi gloria, yo te pondré en hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano,
hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Vemos ahí la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero nosotros, si seguimos firmes en lo que hemos creído y seguimos adelante hasta el final, dice la palabra de Dios ahí mismo, Corintios, hablando Pablo, que un día veremos a Dios cara a cara. Pero mientras que estamos aquí en esta tierra, no podemos ver a Dios, hermano. Fíjese, si Moisés, el hombre de Dios, que lo llamó más manso de la tierra, que lo llamó Dios amigo de Dios, no le permitió ver su rostro, hermano. Ahora nosotros, imagínense usted, nosotros, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Aquí miramos estos ejemplos acerca de cómo Dios, a veces Dios no contesta las peticiones o las oraciones que le pidamos, ¿verdad? Y nosotros no le tenemos que pedir a Dios cuentas, decirle a Dios por qué esto, por qué lo otro. No, hermanos. ¿Quién es el hombre para que alterque con Dios? Dice así la palabra de Dios. Ahora vemos también en su misericordia, hermanos, que Dios también, claro que Dios también oye, ¿verdad? Dios también oye, ¿verdad? Porque vemos al salmista también al salmista David, hermanos, acerca de cómo él, en los salmos, cómo Dios le contesta las peticiones y cómo Dios oye también ahí las oraciones. Dice oraciones contestadas. Es el Salmo, vamos a ver el Salmo 18:6 y vemos ahí. Entonces, usted podrá decir, pero entonces usted dijo primero que Dios no contesta las oraciones. Algunas oraciones o peticiones Dios no las contesta, hermano, ¿verdad? Entonces está contradiciendo. No, de ninguna manera, hermano. De ninguna manera me contradizco, ni la palabra de Dios se contradice. Pero Él, en su poder, hermano, Él hace lo que Él quiere, hermano, ¿verdad? En su soberanía, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y sin embargo, todo lo que hace no lo hace para mal del hombre, hermano, sino que lo hace para bien. Todo lo que hace, lo hace para bien, hermano. Porque todo lo que hace Dios es un propósito, hermano, ¿verdad? Y nos ponemos a mirar en las cosas que a veces suceden, ¿verdad? Que Dios manda. Y a veces el hombre o la mujer dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Dios sabe, hermanos, por qué. Porque Él tiene propósitos grandes, como decía la palabra de Dios allá en Jeremías, ¿verdad? Tiene propósitos grandes para nosotros, hermanos. Y vemos ahí unas oraciones contestadas acerca de Dios, como el salmista escribe en el Espíritu, hermano. Salmo 18:6, vamos a ver unas. Amén. Salmo 18:6, vemos ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ahí en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó que mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Pero vemos ahí, hermano, un corazón verdadero, un corazón contristado, un corazón limpio, Aleluya. delante de Dios, hermano, y Él oye, si oye las peticiones, hermano, si le pedimos de dentro de nuestro corazón. Pero muchas las veces nosotros le pedimos a ver qué hay, a ver a qué sale o a ver qué. No, ya cuando decimos así o le pedimos así, hermano, no hay nada. No hace Dios y no contesta Dios estas peticiones, hermano. Vamos a ver ahí el Salmo también 34:17. Vemos ahí. Dios se contradice, no, hermano, de ninguna manera. Dios nos contradice. Claman que los justos y Jehová oye, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando estamos en angustias, hermanos,
que estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? En angustias que nos llega el agua hasta el cuello aquí, hermano. Pero si clamamos verdaderamente de todo nuestro corazón, hermano, dice que Dios nos oye. Aleluya. Dios nos oye, hermanos, ¿verdad? Porque Él es justo, hermano, para con sus hijos y para con sus hijas. Vamos a ver ahí también en Proverbios 15:29. Estamos viendo esta palabra de Dios. De Dios oye las oraciones de los justos. Amén. 15:29 dice así la palabra de Dios. Jehová está lejos de ¿qué? De los impíos. Pero Él oye la oración de los justos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Él no oye la oración de los, dice Él que no oye a los impíos. Pero si el impío se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente delante de Dios y le pide perdón y lo oye. Pero tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Porque vemos aquí, si el impío peca contra Dios y sigue pecando, aunque diga, como dice la gente hoy en día, ¿verdad? No, yo le voy a pedir a Diosito, yo le pido a esto, ¿verdad? Y todo eso, pero no lo oye. Porque no tiene esa persona o no tiene temor de Dios, hermano. Por eso dice ahí la palabra de Dios que Él oye la oración de los justos, pero la oración del impío dice que no la oye, hermano. Ahí está muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a ver por último ahí en Miqueas 7:7. Miqueas 7:7. Y ahí la palabra Miqueas 7:7. Aleluya. No, él no era. Es Malaquías, Miqueas. Es un Malaquías. No, Miqueas. Aquí yo estaba allá en. No, es Miqueas 7:7. ¿Qué dice ahí, Miqueas 7:7? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Amén. El Dios mío me oirá. Amén. Ahí Miqueas, ¿verdad? Hablando en el Espíritu, que él pediría a Jehová y dice que él lo oirá, hermano. Él sí oye, hermano. Sí oye a sus hijos y a sus hijas. Amén. Y a aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vemos ahí la palabra de Dios también, como dice allá en Jeremías, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios dice ahí, bueno, pero ¿por qué dice esto y por qué dice el otro? Se contradice Dios, no de ninguna manera, hermano. Ahí en Jeremías dice en 13:3, ¿verdad? Lo que dice Dios, clama a mí y yo te lo responderé, ¿verdad? Pero ¿por qué no vienen las peticiones? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Verdad? 33:3. Sí, ahí es el 19, ¿no? 33:3. 33:3. Jeremías 33:3. Sí, Jeremías 33:3. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo Dios habla en su palabra. Dios se contradice, Dios no, claro que no se contradice Dios, pero Dios es santo, 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 y quiere que sus hijos sean santas y que anden en santidad, ¿verdad? Porque Él no oye la oración del impío, pero la de los justos, Él oirá. Aleluya. Vemos ahí, esto es lo que les comparto pobremente, humildemente, no sabemos nada, hermanos, no sabemos nada, ¿verdad? Pero lo que dice ahí la palabra de Dios, eso es. Miramos ahí cómo Dios no contesta algunas peticiones, unas oraciones, Dios no las contesta. Y vemos ahí también, miramos que Dios también contesta peticiones, ¿verdad? Pero ya eso es de Dios, ya eso no es de nosotros. No podemos contener
no tenemos contra Dios, no podemos nosotros contener con Dios, ¿verdad? Porque Él en su soberanía, Él hace lo que Él quiere, hermano. Porque Él tiene el derecho de hacer y no hacer. Pero en ese derecho, lo que no puede hacer Dios, dice lo que no puede hacer Dios, pero hermano, todo Él lo puede hacer, sí, pero lo que no puede hacer es Dios de retractarse de lo que Él dice. Eso es lo que no puede hacer Dios. Porque Él dijo, y eso es, y eso es. Eso es lo que Él comparto en esta noche, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Perdónanos y ayúdanos cada día para poder aprender de tu palabra, Señor Jesucristo. Tú nos conoces, no sabemos nada, Dios, pero tú sabes las intenciones, sabes todas las cosas en nuestro corazón. Solamente nos ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo le damos muchas gracias. Amén. Amén. Pues ahí está la palabra de Dios, hermanos. Espero que la haya escuchado. Oraciones o peticiones que Dios no contesta, para que usted, pues, aún dice la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué haces esto, por qué haces lo otro? Uno de los atributos también de Dios, hermanos, es su soberanía. Y la soberanía de Dios es de que Él hace toda conforme como Él quiere. Y acuérdese que Él mismo dice ahí en Jeremías que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, porque nosotros somos finitos, tenemos una capacidad, amén. Pero Dios, hermanos, es infinito, amén. Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin. Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Y veíamos ahí por qué Dios a veces no contesta nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mejores, hermanos. Amén. Y porque también Dios sabe, como veíamos ahí el ejemplo de Pablo. Amén. Quería que le quitara, él oraba. Él había orado por muchos. Amén. Y sanaban. Y él estaba orando. Usted puede decir, bueno, ¿y luego por qué Dios no le contestó? Porque Dios sabe lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Y hay cosas que a veces Dios no nos quita o Dios no nos da, porque Él sabe que si nos las quita o si nos las da, hermanos, nos podemos olvidar de Él. Pero Pablo era un gran hombre, sí, pero Dios conocía. Acuérdense que también Pablo era un hombre como nosotros. Y Dios solamente es el único que conoce todas las cosas. Es el que conoce nuestros pensamientos. Así que, hermanos, por eso siempre, cuando oremos, hermanos, oremos con sabiduría. Y claro, yo no le digo, no le pida a Dios esto, no le pida al otro, no. Pero todo, cuando usted ore y le pida algo a Dios, siempre dígale, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, pues, como ponía el ejemplo nuestro hermano Mario, orábamos por nuestro hermano Eleazar, hacíamos cadenas de oraciones, ¿verdad? En la tarde, en la mañana, en la noche, muchos pastores, iglesias orando por él, y pues Dios no contestó. Y ya por eso, ya no vamos a creer en Dios, ¿no? Algo, hermanos, por algo Dios no contestó, porque Él sabe y conoce el futuro. Pero yo sé que, pues, le dio algo mejor, y es la eternidad. Lo mismo que a Moisés, hermanos, vemos ahí que, pues, Dios no le permitió ver la tierra prometida, nomás de lejos, pero no estuvo ahí. Usted podrá decir, que Dios tan injusto, todo lo que pasó Moisés, y no le permitió nomás por haber desobedecido, y ni por culpa de él, sino por culpa del pueblo. Pero si usted se pone a pensar, por eso todo esto se discierne espiritualmente, hermanos. Amén. Si no tienes el Espíritu de Dios no vas a entender. Pero cuando tienes el Espíritu, Dios te da a entender y te dice, ¿por qué? Porque Dios tenía algo mejor para Moisés. También nos habla de la desobediencia, sí, cuando tú desobedeces, pues, o pecas, pues vienen las circunstancias, vienen las, ¿cómo se dice? Las consecuencias del pecado. Amén. Claro, eres salvo, pero por tu desobediencia,
por no haber obedecido a Dios, pues viene la disciplina y pues perdemos las bendiciones a veces terrenales. Pero claro, la esencial, la eternal, pues ahí es segura, porque esa no la hemos obtenido porque seamos buenos, sino porque Dios tuvo misericordia. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, así nos despedimos. Amén. Y pues seamos sabios a orar. Amén. Seamos sabios a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Porque, Señor, tú nos enseñas. Y como decía nuestro hermano, Señor, nosotros no sabemos nada. Tú lo sabes todo. Y solamente, Señor, predicamos y decimos lo que tú nos dices en tu palabra. Padre, solamente aumentanos la sabiduría, el entendimiento para poder entenderla y para poder explicarla, Señor. Siempre ser humildes al estar aquí, Señor, al frente. Ser humildes, Padre, y no sentirnos que sabemos mucho, porque no sabemos nada, y aún lo que sabemos lo hemos sabido por tu misericordia. Señor, cada oración, cada petición de mi hermano, de mi hermana, pues yo no conozco su vida, pero usted la conoce. Usted sabe la necesidad de ellos, qué necesidad están pasando y por qué tú la permites. Pero, Señor, yo solamente te pido que usted pues les dé fortaleza, les dé fuerzas para soportar todo lo que venga. Porque, Señor, si viene la prueba, la lucha, la dificultad, es porque tú estás obrando en ese corazón. Tú estás moldeando ese corazón para que crea más en ti, Señor. Por eso, Señor, como dijiste tú en tu palabra, aquel gran hombre, a Pablo, bástate tu gracia, Señor, solamente en nuestras vidas, porque es lo único que necesitamos. Señor, que tu gracia abunde en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Aún mis hermanos que están allá en sus hogares, que hayan estado, Señor, aquí al pendiente. A veces les exhortamos duramente, a veces, Padre, pues ahí quizás más suavemente, pero siempre con la intención, Señor, pues de que ellos escuchen la palabra, porque es a través de la palabra de Dios donde nosotros vamos a entender, vamos a aprender, vamos a crecer y vamos a madurar espiritualmente. Por eso te pido, Señor, que pongas siempre en el corazón de mi hermano, de mi hermana, mientras todavía no podamos venir aquí, que ellos estén al pendiente cada culto, Señor, estén ahí al pendiente a escuchar tu palabra. Todo te lo pedimos, todo te damos gracias por todo lo que hiciste en esta noche. Sentimos tu presencia porque tú estás con nosotros. Porque a pesar de cualquier adversidad que estemos pasando, viviendo o vayamos a pasar, Señor, una cosa sí sabemos, que usted siempre estará con nosotros. Tu mano jamás será quitada de nosotros, Señor. Así como a Job le quitaste todo, Señor, pero aún así, Señor, tu mano estaba en él. ¿Por qué, Señor? Porque el diablo, Señor, pensó quitarle todo, o quería quitarle todo, pero como decía aquellas palabras, Señor, pues el diablo nunca se dio cuenta que lo todo de Job eras tú, Señor. Así también nosotros. Bendito Dios, lo de nosotros, todo lo de nosotros no es lo que tenemos, no es la economía, no es lo material, no es la familia, no son los hijos, no es lo que vemos aquí. Todo lo que tenemos y lo más valioso eres tú, y eso jamás nadie nos lo podrá quitar. Por eso, Señor, te damos gracias por todo. Padre, bendice también esta ofrenda humilde y sencillamente, multiplícala, pues usted sabe para qué la ocupamos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a despedirnos, hermano, a la presencia de Dios. Y mientras decimos este texto, pues así también, si traemos nuestra ofrenda, pues ahí la dejamos ahí en la charola. Amén. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios me los bendiga, hermanos, y pues esperemos pronto vernos. Ahí les mandamos saludos a mis hermanos que cumplieron años. Ahí mi hermana Raquel, mi hermano Antonio también, Trejo. Hermanos, pues Dios me los bendiga, Dios me les dé muchos años más de vida y que la gracia del Señor Jesucristo les sobreabunde, que es lo más importante. Y pues les deseamos lo mejor, y pues lo mejor es de que sigan adelante.
Así que Dios me los bendiga y me los guarde.